Bueno, muy bien, seguimos en nuestro programa de Redacción San Juan. Claudio, tenemos nuestro segundo invitado, un amigo de la casa. Un amigo de la casa, nuestro primer candidato en esta instancia, al menos en este tramo de la campaña. Si es que, el reentré de la campaña. De la campaña. Es Marcelo Arancibia. Marcelo Arancibia, abogado, candidato a gobernador de San Juan por Unidos por San Juan, subagrupación Juntos Ganamos, fue presidente del Foro de Abogados. Bienvenido, Marcelo. Bienvenido, un gusto Marcelito. tenerte en este tramo. No sé si iniciada ya la campaña, ¿en qué etapa estamos? Buenos días, para mí es un placer estar con ustedes, que también me siento amigo, muy amigo de la casa. ¿Sí? Sí, señor. No sé, podemos decir el segundo tiempo. El segundo tiempo, podemos hablar de eso. Ponele. ¿Cómo está eso? Qué raro, ¿no? Qué inédito. Sí, creo que con el tiempo se va a medir lo que ha pasado en la provincia, claro, y este fallo de la Corte Suprema, del cual nosotros estamos muy satisfechos. La unidad de la oposición en San Juan tenía algunos puntos. Este era central. Lo que se había acordado era, resistir política, pero también judicialmente, la posibilidad de que Sergio Uñac pretendiera ir por un cuarto mandato de fórmula. Y esto lo hemos conseguido en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con dos cuestiones. Primero, yo recuerdo que una semana antes de las elecciones, nuestro Suprema había hecho un comunicado expresando nuestro desagrado de que la Corte Suprema no había resuelto la cuestión de fondo. Es verdad, sí. Y que estaba habilitando, por omisión, a Sergio Uñac a presentarse como candidato a gobernador. A los 2 o 3 días salió la medida cautelar. Y la segunda cuestión, que nosotros lamentamos mucho que esto no haya sido posible ser resuelto con las instituciones de San Juan. Porque si uno lee el fallo del Tribunal Electoral Provincial, el dictamen del Procurador Casal y el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, te das cuenta que vivimos en una provincia y una nación donde hay visiones muy, pero muy distintas de lo que es una república. Y la visión de San Juan es una visión muy antirrepublicana. Es más, sobre casi los mismos hechos, la interpretación es diametralmente distinta. El Tribunal Electoral, por ejemplo, menciona el debate parlamentario del 2011, donde hay muchos diputados que actualmente están vigentes y son parte del gobierno o de la legislatura, que claramente fijan una posición en el sentido que la Corte termina resolviendo. Sin embargo, el Tribunal Electoral le da una interpretación distinta y con un concepto delicado, porque para el Tribunal Electoral la República se salvaguarda solo poniendo la urna en una mesa electoral. Y eso es una falacia, y como toda falacia, una verdad que esconde una mentira. La República no es solamente, en todo caso la democracia, es que el pueblo resuelva su destino, su funcionario a través de la urna, pero la nuestra es una democracia republicana y hay reglas de límite, de alternancia, de temporalidad, que han sido muy bien marcadas en el fallo de los 3 miembros de la Corte que dictaron su sentencia. La República también se preserva poniendo límite. Y esto ha generado, no solamente ya en San Juan, por eso hemos entrado a la historia, sino en Argentina, un cambio, como se dice, o como a algunos les gusta decir, de paradigma entre lo que es un país federal, donde cada provincia, cada jurisdicción y muchas intendencias, en el conurbano bonaerense fundamentalmente, sí, van a tener que tener también un sentido republicano que hoy no tienen. El artículo 5 de la Constitución. Efectivamente. Te pregunto, porque no he tenido oportunidad de preguntar. Pero vos sos un jurista, sos un tipo que estudia mucho, que litiga, camina a tribunales. ¿Ha sido presidente del foro? El hecho de que el Tribunal Electoral de San Juan, yo te aclaro que yo lo he criticado mucho, haya hecho votar diputados, ¿está bien o está mal? Muy mal. Muy mal. Fíjate, nosotros cuando sale el fallo de Evolución Liberal y el Tribunal Electoral decide suspender solamente el gobernador y vice, instalamos o presentamos una reposición al Tribunal Electoral diciendo, mire, está claro que usted tiene que cumplir con el fallo de la Corte y está bien que suspenda la elección de gobernador y vice, pero tiene que asegurarse de no violar la Constitución de San Juan, porque el artículo 185 dice que la elección se tiene que hacer en conjunta, gobernador, vice y diputados. ¿Por qué?
Porque si uno va a los antecedentes de la Constitución, de la Constituyente del 86, los diputados diseñaron una arquitectura de gobierno para asegurar dos cosas: la representación de la minoría a través de los proporcionales, pero una gobernabilidad al Ejecutivo, en la combinación de proporcionales, cantidad de votos obtenidos y departamentales. Al desdoblar las elecciones, el Tribunal Electoral ha desarmado ese diseño de gobernabilidad. Entonces, ¿qué va a pasar si ganamos los de la oposición? Nos vamos a encontrar con una legislatura que el oficialismo va a tener 1/3 de diputados. Ese gobierno hoy de la oposición tiene un plan de gobierno que va a ser votado y avalado por una mayoría de la sociedad. ¿Cómo lo vamos a poder llevar adelante si nos vamos a encontrar con una oposición que tiene las 2/3 partes de la legislatura? Técnicamente podrían proponer y lograr la destitución del gobernador por juicio político. Sí, claro. Por ejemplo. Claro. Entonces, esta irresponsabilidad del tribunal tiene una explicación y se vincula con esto que yo decía de la distinta lectura de la República que se hace en la Nación, en la Corte Suprema y acá en el Tribunal Electoral. La justicia de San Juan no es independiente, no lo es. Y cuando yo he sido presidente del foro, ustedes lo han rescatado, y yo leí el fallo de Rosati, Maqueda y Rosenkranz, se me caían las lágrimas porque decían cosas que nosotros sosteníamos en el foro y que fue objeto de una brutal represalia del gobierno provincial, de Sergio Uñac. Y es que cuando un gobierno permanece tanto en el tiempo, termina cooptando los otros órganos del Estado. El caso del Poder Judicial está, y acá está la respuesta, porque Dignidad Ciudadana fue en una acción meramente declarativa para que la justicia civil interpretara el artículo 175 de la Constitución. Los fallos fueron inéditos. El primer caso, en primera instancia, se dijo que era un tema electoral. No, no era un tema electoral, era un tema de interpretación constitucional y una de las obligaciones de los jueces de San Juan interpretar la Constitución. Fueron a Cámara y la Cámara rechaza la apelación porque sostenía que Dignidad Ciudadana no había señalado un demandado. No hacía falta, porque no se demandaba a nadie. Simplemente se le estaba consultando cómo se había que interpretar el artículo 175 de la Constitución. Luego, el Tribunal Electoral, cuando rechaza la impugnación a la oficialización de la candidatura de Sergio Uñac, no solamente asume como propio los argumentos del gobernador, sino que además tira esta payafasada de que la república se garantiza única y exclusivamente poniendo en la urna, y da como ejemplo Formosa y Santa Cruz. Sí, justo. Justo. Ahora, decime, ¿pero no van a tener consecuencias, Toñato, que dictaron semejante estupidez? Bueno, me refiero a mandar la elección de diputados cuando estaban violando la Constitución provincial. Bueno, disculpa, Marcelo, te termino. Sí, por favor. Lo que yo he dicho en este medio, que Rogelio me banca en ese sentido, es, si tu jefe te manda a matar a una persona, vos no vas a ir porque vas a estar violando una ley, por más que tu jefe te mande. En el caso de la Corte y del Tribunal Electoral, que llama a la elección de diputados cuando no puede, es el mismo caso. Bueno, Tucumán lo resolvió bien. Lo resolvió mejor, pero te digo, y ojo, que el fallo ¿no van a de Tucumán tener consecuencias estos tipos? Bueno, la consecuencia es el juicio político. El tema va a ser que Uñac se ha asegurado con esto un control de la legislatura y un control por vía indirecta del Consejo de la Magistratura y del jurado de enjuiciamiento, porque va a tener la mayoría en estos órganos y se va a asegurar cuidar a esos jueces y seguir designando jueces adictos. Esto también yo lo planteaba en el foro de abogados cuando fui presidente. Pero mira, hay otra cosa muy grave que ha hecho el Tribunal Electoral y Sergio Uñac en su tosudez por permanecer en el poder. Acá había un intendente electo y acaba de entrar un diputado electo al estudio de televisión. Sí. Al haber desdoblado las elecciones, el 14 de mayo se tomó una fotografía donde había una persona que no tenía que haber estado. Y no me refiero solamente que la cara de Sergio Uñac estaba dentro del cuarto oscuro en el voto sábana, sino que hizo una campaña electoral pidiendo el voto. Y él no podía hacerlo. No lo supo entender él, no le puso un freno a la Junta Electoral de su frente, no le puso un freno en la Justicia de San Juan, no le puso un freno el Tribunal Electoral, tuvo que venir la Corte y decirle tenés un límite, che. Pero se hizo una campaña. Y eso incidió en el resultado del 14 de mayo. Porque si Uñac no hubiese sido candidato a gobernador desde el minuto cero,
seguro que el resultado hubiese sido otro, porque mucha gente hubiese decidido votar otra cosa, no sé a quién, pero otra cosa. Entonces, no solamente se ha afectado la gobernabilidad de esta provincia en el periodo 23-27 si gana la oposición, cosa que yo estoy convencido que va a ocurrir, veremos cómo administramos este conflicto que nos ha generado el Tribunal Electoral, sino que le ha sacado legitimidad a los que han sido electos. ¿Por qué? Y porque se debió haber votado sin él, la presencia de este hombre. Y ahora viene otra cosa más grave, porque la lucha por las instituciones republicanas sigue, porque la respuesta del gobernador a un fallo judicial histórico a favor de la República y un verdadero entendimiento de lo que es un federalismo dentro de un marco de un gobierno representativo y republicano es el nepotismo. Es decir, Uñac no quiere irse del poder, quiere manejar los hilos todavía y su decisión es ponerle hermano. Sí, está bien. Es así. Pero bueno, para eso vamos a estar nosotros, desde la oposición, para que en las urnas esto no ocurra. Desde la oposición muchos, o por lo menos el principal candidato no va a poder decir mucho respecto de ese tema, ¿no? Pero son casos distintos. Porque, no son distintos. No, esto hay que aclarar, porque Orrego no se quiso quedar en Santa Lucía para siempre. Y él fue candidato a gobernador y perdió. El problema acá es que Uñac se quiso quedar, y la Corte le dijo que no. Entonces, como no se quiere ir del Poder Real de San Juan, pone el hermano. Esto demuestra también otra crisis. No hay un sistema de partidos políticos consolidado, de modo tal de que esto se resuelva internamente de una manera democrática. Esto es la imposición del capricho de una persona que no se quiere ir. Es el artículo 180 de... ¿Te acuerdas que lo hablamos? Cuando estábamos en la campaña yo te pregunté el artículo 180 de la ley del CIPAC, sí. Y todavía no sabíamos qué iba a pasar todo esto. Por eso faltan reformas institucionales en San Juan. Sí, por cierto. Sí. Otra cuestión que hablábamos recién con Marcelo fuera de cámara tiene que ver que hasta acá, bueno, ha estado toda la atención concentrada en la elección provincial. Ahora viene la instancia nacional, diputados nacionales, senadores. Primero quiero saber si vas a seguir siendo candidato a gobernador. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahora te va a preguntar, Claudio, si vas a ser candidato al legislador nacional, senador, diputado, si es Mercosur. También, Mercosur lo hablábamos también. A ver, hay una cuestión técnica, legal, ética y la superposición de estas candidaturas. ¿Cuál es tu visión de este tema, Marcelo? Bueno, esto es una consecuencia de lo que ha pasado por una persona que no entendió que tenía que dejar el poder y ha generado estas confusiones y este planteo. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar de modo tal de ganar las elecciones provinciales dentro del marco de una ley muy perniciosa para nuestra democracia, que es la ley de Lema, y tenemos este compromiso de asegurar que a nivel nacional se logre ganar la presidencia y la vicepresidencia de la Nación. Seguramente, bueno, todos los sublemas y todos los que estamos alineados con los distintos candidatos a presidente tendremos que debatir a los fines de asegurar esos resultados, porque te das cuenta que no hay margen para una derrota. Lo que está haciendo Massa en China, Máximo Kirchner en China, es sumamente grave para la Argentina. Lo que está haciendo en la economía, un condicionamiento al próximo gobierno. Está bien, pero ellos son los que gobiernan ahora, Marcelo. Pero uno tiene que gobernar con una perspectiva de mediano y largo plazo. Ellos gobiernan para ver cómo llega en agosto y están cebando una bomba que se llama cada uno tiene su objetivo. Cada uno tiene su objetivo. Yo lo que quiero saber si vas a ser candidato a diputado nacional, a senador nacional o al Parlasur. No, mi intención siempre fue presentarme a candidato a gobernador. Siempre teníamos la perspectiva que esto se resolvía el 14 de mayo. Y ahora, bueno, ha quedado todo descompasado y esto, bueno, hay que analizarlo a ver qué es lo que vamos a hacer. Está bien. No va a ser fácil decirle a la ciudadanía, juego a la cabeza de la corrida. ¿No? No va a ser fácil. Tampoco va a ser fácil el discurso ese del nepotismo, porque te vuelvo a repetir, Juntos no puede darse ese lujo. Bueno, pero son cosas que hay que debatir. Tampoco se lo puede dar el giojismo. Y en la justicia, vos lo conocés mejor que yo, son una gran familia. Pero mira, yo creo que las grandes transformaciones son producto de grandes reformas. Y uno tiene que interpretar lo que la sociedad está reclamando. Porque si no nos vamos a quedar en un círculo
donde la política solamente mira los intereses de los políticos. Los grandes cambios son productos de, bueno, de momentos históricos como el que ha ocurrido. Acá ha quedado claro, y no se puede discutir más, que no se puede tener más que 2 reelecciones. Nosotros en la campaña directamente decíamos la reelección es una enfermedad del que tiene el poder y que se quiere perpetuar, y termina no solamente manoseando y desvirtuando el sentido de la república y la democracia, sino que también empieza a afectar el tema económico. Sí, porque, pero ¿sabés qué es lo que dice la gente, Marcelo? Son todos iguales. El que llegue se va a querer quedar. bueno, las soluciones son las instituciones. Por eso nosotros promovemos terminar con las reelecciones. A grandes males, grandes soluciones. Como es en Mendoza, decís vos. Como es en Mendoza, en Santa Fe. A ver, que por sí no significa que sean sociedades que resuelvan sus problemas internos. No. Pero Mendoza, por lo menos evita esto de la construcción o la aparición de grupos, de élites, que toman el poder y no se van. Y se complica en provincias como San Juan, porque en Mendoza, en Santa Fe, el sector privado es muy dinámico, es Sí, muy grande, más sí. importante que el propio Estado. Acá no. Entonces, pasa lo que mi amigo que recién se va, sucede en Uyum. O sea, que en un departamento el 90% lo logra un solo frente, no es que sea una virtud democrática, No, que no sí lo existe es. pluralidad. No, Y- pero todavía logramos. No, está bien, la tiene bien ganada, Sí. la tiene bien ganada, pero en esos departamentos la dependencia del Estado es absoluta y ojo, eso seguramente va a ocurrir con el tiempo. Lo que hay que lograr es cambios institucionales, y acá hay que hablar de estas cosas, y por eso a mí me preocupa que el Tribunal Electoral haya afectado la gobernabilidad de la gestión de la oposición a partir del 23, porque acá hay que hacer reformas institucionales y evitar, bueno, que un grupo se perpetúe en el poder, porque sabemos que en Uyun o en otros departamentos chicos la presencia del Estado y el asistencialismo Es muy importante. es muy importante. Marcelo, de esos cambios, de esa idea, ese proyecto, vamos a hablar después. ¿no? Perfecto. Porque además es muy interesante. Nosotros tenemos un partido político que gobierna que piensa que todo tiene que salir del Estado, y ustedes que piensan que el Estado tiene que poner la plataforma fáctica para que sea el privado el que se desarrolle, más o menos. Como un Debe haber resumen. un trabajo en Como un conjunto de resumen, Estado claro. y sector privado. Lo que pasa es que acá el Estado se ha convertido Está en bien. una presencia que impide el crecimiento del sector privado. Contame una pregunta más. Para estas elecciones vas a tener que alinearte nacionalmente. Y ahí tenés a Bullrich, a Rodríguez Larreta, a Milei. Ese no. Ese no. Ese no. Ese por lo descartado. menos no. Porque vas a tener que definirte. No, bueno, nuestro sublema junto ya se ha definido en el apoyo a Patricia Bullrich. Ajá, Ah, bueno. bien, Muy bien. te contestó la No, pregunta. está perfecto. Y vas a ser candidato a diputado nacional también. No, dijo que va a ser candidato a gobernador. No, dijo que, Soy candidato a que gobernador. van a ver. Dijo Ah. que van a ver. Bien. Bueno, veremos qué pasa. Veremos. Marcelo, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias por participar. Claudio, Jorge, un gusto. Una pausa muy